Padre, mientras nos preparamos para entrar en la palabra, Señor, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable y ministre en nuestros corazones en esos minutos que nos quedan, Señor. Te entrego, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla, porque tú eres digno, Señor, porque eres digno de adorar, eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, Rey consolador. Tú eres mi Padre, Dios, porque tú eres digno, Señor, porque eres digno de alabar. Tú eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador. Tú eres mi Padre, Dios de amor. Tú eres mi Padre, Dios de amor. Tú eres mi Padre, Dios de amor. El tema de la prédica de hoy que tengo que compartir con ustedes en esos minutos que nos quedan es: quita la palabra imposible de tu mente. Hay muchas circunstancias que enfrentamos en la vida que lo primero que hablamos de esto es imposible que llegue a pasar. Hay momentos que nos encontramos, circunstancias en que estamos, que lo que hablamos es: esto es imposible que pase. Y muchas veces nos limitamos en nuestra mente circunstancias en que pasamos, de pronto por cosas que hemos vivido, y eso nos bloquea muchas de las veces en nuestro caminar cristiano. El texto de Lucas capítulo 18 versículo 27 dice: y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesucristo dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La palabra imposible es un adjetivo que se utiliza para describir algo que no se puede suceder o realizarse. Es algo que puede decir: bueno, no puede pasar eso, no puede suceder eso, es algo imposible. Esta palabra muchas de las veces, a menudo, está en nuestro diccionario, en nuestra mente, en lo que hablamos, en lo que decimos y en lo que vivimos. Es decir, que cuando se califica algo como imposible, se está refiriendo a algo que no hay forma de que suceda. No hay cómo pase eso, es algo imposible que llegue a pasar. Ya sea por unas limitaciones físicas, si de pronto eres un deportista, o si de pronto tienes que hacer algo que requiere tu físico. De pronto puede ser algo que sea imposible de una forma científica,
o de pronto de cualquier otro tipo de momento que tú y yo nos encontremos. Esta palabra imposible quiere decir que no puede pasar. Humanamente no puede pasar. Por lo tanto, imposible es una afirmación categórica de que la realización de una acción o evento está completamente fuera de las posibilidades o probabilidades humanas. Está fuera, no se puede pasar. Es algo que no puede suceder. Está completamente fuera de las posibilidades, por más que a lo mejor tú quieras o intentes. Humanamente hablando, esta palabra imposible, es decir, no puede pasar. De pronto vas con el doctor, o de pronto vas con un abogado, o de pronto tú mismo anhelas sueños. Yo me acuerdo cuántas veces Jonathan aplicó para su trabajo y no pudo y no se podía. Y parecía ser imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible para Dios. Ese versículo que leímos el día de hoy, hablando de lo que es imposible para el hombre y es posible para Dios, me gustaría primeramente hablar de lo que es imposible para los hombres. ¿Qué es imposible para los hombres? ¿Qué es imposible para que tú y yo hacer? El versículo que leímos dice lo que es imposible para los hombres. Tenemos que reconocer que muchas de las circunstancias que enfrentamos en nuestra vida son humanamente hablando imposibles de enfrentar o de resolver. Son situaciones que afectan nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, la familia. Pero para llegar a la conclusión de que algo es imposible para nosotros, significa que ya hubo un proceso de lucha. Significa que tú ya intentaste todo lo que podías hacer. En un proceso humanamente que estaba dentro de tus límites. Un proceso en el que hemos buscado diferentes alternativas que no han funcionado. Ya has intentado y aquí y allá y de alguna forma no has podido. Y ahí llega, es imposible. Se nos va de nuestro control, se nos va de nuestra mano. Un proceso en el cual de pronto financieramente nos hemos visto desgastados. De pronto ya has intentado todo que está a tu alcance y humanamente es imposible. ¿Te acuerdas de una mujer en Marcos capítulo 5, versículos 25 y 26? Habla de una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo? 12 años. Y fíjate lo que dice el versículo que sigue. Y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Qué dice? Antes le iba ¿qué? Peor. ¿Cómo le iba? Peor. Pero ella había intentado. Ella había tratado la forma de hacer las cosas. Ella había intentado la forma de cómo encontrar la solución para su problema. Había tratado de encontrar la forma de cómo solucionar su problema. Y después que intentó de varias formas, como que le iba peor, entonces llega la cuestión, es imposible. Es imposible que yo pueda salir de esa situación en que estoy. Es imposible que yo pueda salir de ese momento en que yo me encuentre. Un proceso en el cual nosotros hemos intentado de todo, pero nada ha funcionado. Tú has intentado, pero no ha funcionado. Has tratado de pronto quizás tomar ciertas decisiones en tu área financiera, de pronto con tu familia, con tus hijos, de pronto en tu trabajo, de pronto con algo que tú tienes anhelo y has intentado. Y cuántas veces tú te has deparado solo sin que nadie te vea, pero te has preguntado y has dicho para ti mismo, a lo mejor esto es imposible, nunca voy a salir de donde estoy. Pero así como esta mujer, Jesucristo pasaba por ahí. Y cuando Jesús entra en nuestro asunto, si tenemos a Jesús en nuestro lado, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. De pronto tú has intentado y ese proceso parece que nada ha funcionado, parece que nada cambia, nada mejora.
Hay momentos en nuestra vida que parece ser que un problema trae otro problema y te llegas a cuestionar, ¿será que vale la pena ser cristiano? ¿Será que vale la pena ir a la iglesia? Porque parece ser que por más que has intentado, parece que es imposible. En Lucas capítulo 5, versículo 5, respondiendo Simón, ¿se acuerda cuando llega ahí? Simón era Pedro. Jesús dice, mira, echa la red del otro lado. Y mira lo que dice Pedro. Pedro dice, maestro, toda la noche, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué habían estado haciendo toda la noche? No, es porque algunos ni trabajar ya no quieren más. Hay algunos que no hay que trabajar, qué flojera, no me gusta. Y es por eso que está en lo imposible, porque de pronto el trabajo para ti es como que cruz, que salga el diablo, que venga Jesús. Pero no, toda la noche estaban trabajando, toda la noche habían estado trabajando. Pero fíjate nomás, y ellos llegaron a un momento que dijeron, es imposible que salga una pesca, porque ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Y para ellos, en aquel momento era imposible que saliera un resultado de pesca. Pero fíjate lo que dijeron ellos, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y mira lo que dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Mas en qué palabra? En la palabra de Jesús. En la palabra de Jesús echaron la red y dice que fue gran la pesca que tuvieron. Hay muchas de las veces que nos desanimamos. A lo mejor tú has trabajado, a lo mejor tú has hecho tu parte y parece ser que no hay resultado. Pero déjame decirte algo para ti. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios que nos dice, echa la red otra vez, aunque hayas estado trabajando toda la noche, pero cuando tú actúas con fe, el Señor hace lo imposible posible en nuestras vidas. El imposible es un proceso en el cual ya nos desgastamos, luchamos en nuestras fuerzas. Hemos llegado a la frustración muchas de las veces. ¿Cuántos de ustedes se han frustrado aquí? No se ven que se han frustrado ustedes. Aquí se frustran. La frustración muchas de las veces llega. Es un proceso que a lo mejor nos desgastamos, luchamos en nuestras fuerzas. Hemos llegado a la frustración porque vemos que nada mejora. Vemos que no hay un resultado positivo. Vemos que no hay algo que a lo mejor puede estar contigo. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 6, versículos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Hay muchas personas que a solas han llorado por resultados negativos en sus vidas. Hay muchas personas que a solas empiezan a llorar, a gemir, empiezan a pasar por momentos por todo lo que han pasado. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están desgastados de sufrir. Se han envanecido a causa de todos mis angustiadores. Un proceso en el cual lastimosamente a lo mejor algunas personas pusieron su fuerza, su confianza en alguien que poco o nada pudo hacer para ayudarte. Y muchas de las veces en ese proceso te desanimas, en ese proceso te cansas porque pusiste tu confianza en alguien que a lo mejor esa persona te iba a ayudar, que esa persona te iba a poder ayudarte en algún aspecto de tu vida, pero no se pudo o no estuvo ahí para ti en el momento que tú más necesitabas. Y es por eso que la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17 versículo 5 y el versículo 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne sobre su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Por qué? Porque puso su mirada en la persona, porque puso su confianza en el hombre, porque puso su confianza en alguien. Verdaderamente son procesos duros en los cuales al final nos damos cuenta de una verdad espiritual que muchas de las veces nos cuesta reconocer.
En el Salmo 118, versículo 8 dice, es mejor confiar en Dios. ¿Es mejor confiar en quién? En Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Pon tu confianza en Dios. Y como les dije al principio, algo imposible es algo que está fuera de las posibilidades humanas. Eso significa que es algo que el único que puede hacer lo posible, imposible, no es ningún hombre, sino solamente nuestro Dios. Hay circunstancias, mis queridos, que a lo mejor tú y yo nos vamos a deparar, que el único que nos va a poder ayudar es Dios. Siempre les recuerdo eso. Hay situaciones que tú y yo nos vamos a encontrar que con una llamada alguien nos va a poder ayudar. Un abogado que a lo mejor tú conoces, un médico que a lo mejor tú conoces, un amigo que a lo mejor tú conoces, un pastor que a lo mejor tú conoces, alguien que a lo mejor hay una llamada, hay problemas, circunstancias que tú y yo nos vamos a encontrar que con una llamada se va a resolver el problema. Pero van a haber otros problemas y otras circunstancias que ni esta llamada que tú y yo hagamos nos va a poder ayudar. Que el único que nos va a poder ayudar es nuestro Dios Todopoderoso. Y nos vamos a poder decir, y elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios. Confía en Dios, porque solamente Él puede hacer lo imposible posible. En Marcos capítulo 10, versículo 27 dice, entonces mirándolos, dijo, para los hombres, esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos se alegran con ese versículo? Todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Escúcheme muy bien, tú y yo somos humanamente limitados. Y como seres humanos, yo me acuerdo cuando miraba a mi papá, la figura de mi papá siempre fuerte, siempre un niño cuando ve a su papá, el papá puede estar panzón, puede estar pero como a un niño cuando ve a su papá, fuerte. Y crece el niño mirando a su papá, fuerte. Pero hoy cuando yo veo a mi papá, ya lo veo más limitado en muchas cosas. A sus 82 años de edad, entonces uno se da cuenta que como humanos es limitado el tiempo. Hasta las personas que para ti y para nosotros pensamos que son personas fuertes, pero son personas limitadas muchas de las veces. Pero cuando confiamos en Dios, en Dios podemos todas las cosas, porque Dios nos da la fuerza. A lo mejor tú y yo no podemos. A lo mejor tú y yo somos limitados. A lo mejor tú y yo tenemos que reconocer, mis queridos, que como humanos hay un límite en nuestra vida. Y es ahí donde tú y yo reconocemos que necesitamos de Dios en nosotros, en nuestra vida. Hay gente que piensa que puede todo. Hay algunos que se creen Superman. Hay algunos que se creen la última Coca-Cola en el desierto, de tan guapos que se ven. Pero todo es pasajero, todo pasa. Pero en Dios todo es eterno. Todo es eterno. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar que nuestro Señor Jesucristo tiene la última palabra en todas las circunstancias que enfrentamos en nuestra vida. Escúcheme muy bien. Tú y yo tenemos que entender algo muy importante. Jesucristo tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Porque muchas veces queremos que la última palabra tengamos nosotros. Los que están casados, la esposa siempre quiere tener la última palabra. Y luego el esposo dice, no, la última palabra tengo yo. Lo que tú digas, mi amor. Tú y yo tenemos que entender que hay circunstancias que de pronto tenemos que entender que la última palabra tiene Jesucristo en nuestra vida. A lo mejor tú estás pasando por algún momento en tu vida y tú tienes que entender algo. El que tiene la última palabra en tu vida es Jesucristo.
en las circunstancias, en los momentos en que nosotros vivimos. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesucristo tiene la última palabra porque Él tiene todo el poder. La palabra potestad se refiere a la autoridad. La palabra potestad está refiriendo al poder, al dominio que alguien tiene sobre otras personas o situaciones. Todo el poder me ha dado, toda potestad me ha dado. Quiere decir que Jesucristo tiene el dominio sobre las circunstancias, tiene el dominio sobre todo lo que está pasando. La Biblia, cuando se utiliza la palabra potestad, es para describir el poder soberano y supremo de Dios. El poder soberano y supremo de Dios. Podemos decir que nuestro Dios tiene control absoluto de todas las cosas y su autoridad abarca el poder sobre la naturaleza, la historia y la vida de cada uno de nosotros. Tu vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Yo me acuerdo cuando yo era un adolescente. Y lo que yo quería era tener 18 años. Y luego cuando tenía 18 años, lo que yo quería era casarme. Y luego que me casé, lo que yo quería era tener hijos. Y me pospusimos a tener hijos. Y luego uno quiere la independencia. No, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer el otro. Pero tú y yo tenemos que entender algo. Tú y yo podemos poner nuestros planes y podemos tener nuestras metas y podemos poner todo lo que está a nuestro alcance. Pero la última palabra, el poderío, Dios es soberano y nuestra vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Independientemente de las palabras de que alguien ha hablado para ti. A lo mejor tú has ido con el doctor, a lo mejor alguna enfermedad, alguna palabra de muerte, alguna palabra de desánimo, alguna palabra de derrota que te han hablado y han salido de la boca de personas, de desánimo, de personas que te han hablado ciertas cosas que te han desanimado. No tenemos que dejarnos llevar de temor de que eso es imposible que llegue a pasar. Lo que nosotros tenemos que entender es algo y tenemos que recordar algo. La última palabra siempre tiene nuestro Dios. La última palabra, ¿quién tiene? Es nuestro Dios. El libro de Marcos capítulo 5 versículos 35 y 36 dice: mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dile a la persona que está de tu lado: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Alguien va con ese principal de la sinagoga y dice: ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir hablando para qué vas a seguir molestando? Pero Jesucristo va y dice: no temas, cree solamente. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tenemos que recordar que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué es nuestro Dios? Todopoderoso. Y no hay nada que sea demasiado complicado o demasiado difícil para Él. No hay. Hay situación que a lo mejor puede ser muy difícil para ti y para mí, pero no es para nuestro Dios. No es difícil para nuestro Dios porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Jeremías capítulo 32 en el versículo 27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Será que hay algo que sea difícil para Dios? ¿Será que hay algo que a lo mejor es tu problema que a lo mejor tú y yo estamos pasando? ¿Será que es difícil para Dios? Puede ser difícil para ti y para mí, pero para Dios no es difícil. Puede ser difícil para ti. A lo mejor tú estás aquí, no lo estás sabiendo cómo resolver ciertos problemas. Pero yo te invito a que tú puedas confiar en Dios y poner tus problemas en las manos de Dios.
Porque para Dios no hay nada difícil. Hace unos domingos atrás estuvimos predicando sobre los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es el Dios El Shaddai. ¿El Dios qué? El Shaddai. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y eso significa todopoderoso o todo suficiente. Eso significa que nuestro Dios es todo lo que necesitamos. Todo lo que tú y yo necesitamos es Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos es Dios para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades de la vida. Todo lo que tú y yo necesitamos es Dios. Quizás para hacer frente a las batallas que estamos enfrentando. A lo mejor tú y yo no contamos con los recursos, no contamos con la capacidad, no contamos a lo mejor con ciertas facilidades que otros encuentran, pero sí tenemos a nuestro Dios. Y si tenemos a nuestro Dios, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar los problemas. Si tú tienes a Dios, es todo lo que tú y yo necesitamos para enfrentar las dificultades. En Romanos capítulo 8 versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién es que te puede alejar o apagar ese amor que tú tienes por nuestro Señor Jesucristo? ¿Muerte? ¿Enfermedad? ¿Desnudez? ¿Algún problema? ¿Alguna circunstancia? ¿Lo alto, lo bajo, lo porvenir? ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? Nada. ¿Sabes por qué? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos enfrentando alguna situación que para nosotros es imposible de enfrentar, solamente tenemos que estar confiados y aprender a descansar en Dios. Aprende a descansar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Aprende a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. ¿Qué tenemos que hacer cuando enfrentemos circunstancias en nuestra vida? Descansa en el amor de nuestro Dios. Dios te ama. Dios te ama. A lo mejor tú y yo miramos a alguien y dice: esa persona no me cae bien. Yo he mirado personas así, no me cae bien. ¿Y por qué? No sé, pero no me cae bien. O no sé, de pronto alguien te ve y dice: no, es que no me gusta. Algo no me gusta. ¿Sabes lo bonito? Es que Dios no hace excepción de personas. Y Dios te dice: yo te amo. Descansa en el amor de nuestro Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es descansar en el poder de Dios que nosotros servimos. Descansa en su poder. A lo mejor tú y yo van a haber momentos que nos vamos a sentir sin fuerzas. Pero en esos momentos tenemos a un Dios todopoderoso que nos da la fuerza necesaria. Van a haber días que a lo mejor hasta para pararse de la cama. Yo sé que algunos no tienen. Todos los días pasa eso con algunos, ¿no? Difícil salir de las camas todos los días, ¿no? Pero van a haber momentos, días, circunstancias que tú vas a enfrentar, que hasta para pararse de la cama va a ser difícil. Pero cuando tenemos el poder de Dios con nosotros, el Dios te va a dar la fuerza para que tú te pares de esta cama y puedas enfrentar el día que está por adelante. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar en la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios es eterna, es real y es para siempre. Dios puede hacer posible lo imposible porque nos ama. Porque Dios nos ama. Y Él tiene misericordia de nosotros. ¿Tiene o qué? Misericordia. Porque podemos pecar y podemos fallar. Y a lo mejor tú te sientes indigno. Pero cuando te acercas a Dios y pides perdón por tus pecados, tenemos un Dios de misericordia que te perdona y que te restaura. Y hace para ti lo que nadie puede hacer. Dios puede hacer posible lo imposible, porque su poder es infinito. Y nada es imposible para Él. Dios puede hacer posible lo imposible porque Él es fiel. Y Él no miente. Lo que ha prometido para ti en su palabra,
va a ser una realidad en tu vida. Yo voy a pedir que el grupo de alabanza pase aquí. Tenemos en el Salmos 23 un salmo en nuestra vida donde habla de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Y aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está transbordando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor voy a vivir por largos días. ¿Sabes por qué es bonito venir a la iglesia? Porque aquí podemos adorar a Dios y podemos reconocer que más allá de nuestras fuerzas tenemos un Dios todopoderoso que hace lo imposible posible en nosotros. Podemos venir a la iglesia y sentir la paz que no podemos sentir en ningún lado, en ningún lugar. Porque la presencia de Dios hace por nosotros lo que ninguna medicina, ningún terapeuta, ningún psicólogo puede hacer. Por eso podemos decir: el Señor es mi pastor y de nada tengo falta. Quiero que pongas atención en la letra de este canto, que pedí que el grupo de alabanza me ayudara a cantar y a ministrar. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas y guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tus brazos cada miedo y temor se apaga y me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu
Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh sí, Señor. Oh precioso Dios, tu presencia, Padre. Oh sí, Señor, tu presencia, tu fortaleza, Padre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca me rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. De pronto la prédica de hoy fue una prédica más para algunas personas. De pronto lo que compartí aquí hoy para algunos no hace ningún significado y a lo mejor no fue para ti. Pero a lo mejor otras personas están en circunstancias o momentos en su vida que necesitan ver un milagro de Dios. Y yo sé que a lo mejor nadie sabe, pero Dios sabe lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo en tu vida. Voy a pedir que todos nos paremos por un momento. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, Me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y si a lo mejor tú estás aquí el día de hoy y a lo mejor tú necesitas que oremos por ti, a lo mejor tú necesitas de ver un milagro, alguna circunstancia, algún momento de tu vida, yo voy a pedir para que el pastor Humberto, pastor Oliva, los líderes que estamos aquí puedan orar por ti. Así que si tú estás aquí y necesitas que oremos o ministramos algo en tu vida, sal de tu lugar, pasa aquí adelante. No regresas igual como entraste. Sal de tu lugar, ven aquí, déjanos orar por ti, déjanos bendecirte, déjanos orar por esa situación que tú estás pasando el día de hoy. Sal de tu lugar y pasa aquí adelante. Oh, Y aunque pase por la sombra de la sombra y muerte.